Antes de comenzar nuestro siguiente ejemplo, vamos a hablar del movimiento de proyectiles. Nosotros lo conocemos como tiro parabólico. Debemos de reconocer ciertas características de este tiro parabólico, como por ejemplo aquí tenemos un diagrama donde podemos observar que tenemos varios elementos, como cuál sería. Uno de ellos sería el ángulo con lo que es lanzado el objeto, que el ángulo con lo que es lanzado es en el mismo ángulo con el que termina el objeto. Otra de las cosas sería de que el vector velocidad siempre se va a descomponer en X y en Y, ya que el vector velocidad está en un plano de dos dimensiones. Por un lado vamos a tener la velocidad en Y, que vendría siendo esta de aquí, que como ustedes observan cada vez se va haciendo más pequeño hasta llegar al punto máximo, que es la altura máxima, donde esa velocidad será 0. ¿Y esto debido a qué? Debido a la gravedad. Es entonces cuando el objeto empieza a caer, y entonces la velocidad en Y empieza a incrementarse cada vez más, ¿sí? Y por otro lado, la velocidad en X. La velocidad en X, si ustedes observan, es de una manera constante. Entonces, en otras palabras, el movimiento de proyectiles me está dando el análisis en dos partes, tanto en X como en Y. Y hay que recordar esto. En X es una velocidad constante, ¿sí? Es decir, que siempre va a tener el mismo valor. Pero en Y no va a ser una velocidad constante, sino va a ser una velocidad que cambia de más a 0 y de 0 a más por efecto de la gravedad. ¿De acuerdo? Recordemos que hay dos cosas importantes que calcular: lo que es el alcance o la distancia en horizontal y lo que es la altura máxima. También el tiro parabólico, en este caso, como es simétrico, se puede tomar como si su punto de origen fuera a partir de aquí, haciendo todo el trayecto, o a partir de aquí, como si considerara este punto como 0. En este caso se llamaría tiro horizontal. En este caso, la función vectorial que nos va a ayudar a definir el movimiento de proyectiles va a ser la siguiente, empezando con la posición, ¿sí? La posición con respecto al tiempo. Bueno, vamos a empezar primero con la parte de X, donde recuerden que tenemos simple y sencillamente velocidad constante. Vamos a tener nada más la velocidad en X multiplicado por el tiempo, ¿sí? Y eso sería en Y. ¿De acuerdo? Recuerden que la velocidad, como lo podemos ver, cuando es constante es simplemente distancia sobre tiempo. Entonces, como esto describe una posición, es decir, una distancia, entonces la velocidad por tiempo lo describiría y está perfectamente en Y. Ahora, lo que vamos a hacer para el estudio de Y, es decir, de J, sería H más la velocidad en Y multiplicado por T menos 1/2 de la gravedad por T al cuadrado. Y todo eso sería en J. ¿De acuerdo? Ahora, hay que explicar algo aquí importante. Cómo sacar la velocidad en X y cómo sacar la velocidad en Y. Recuerden ustedes, vamos a poner aquí esta parte de aquí en otro contexto, que esta representa nuestra velocidad inicial, ¿sí? Y que esa velocidad inicial está dada por dos componentes, una que sería la componente en X y otra que sería la componente en Y mediante un ángulo dado. Entonces eso ya cambiaría las cosas. En este caso, si nosotros queremos hacer el cálculo, pero tomando en cuenta no la velocidad particular de X o Y, sino la velocidad real del objeto, entonces tendríamos que ser S de T es igual a, ¿cómo sacamos Bx de acuerdo a esto? En este caso sería la velocidad inicial por el coseno del ángulo, todo eso por T, y eso está dado en Y. Y si nos vamos a la parte de Y o la parte de J,
En este caso sería h más, ¿cómo sacamos la velocidad en y? Pues sería la velocidad inicial por el seno de teta multiplicado por t menos 1/2 de la gravedad por t cuadrada, y todo eso sería en j. Entonces esa sería nuestra función vectorial que vamos a utilizar para el tiro de proyectiles. Vamos a ver entonces el siguiente ejemplo. En el ejemplo número 3 tenemos el siguiente caso. El mariscal de campo de un equipo de fútbol americano lanza un pase a una altura de 7 pies sobre el campo de juego y el balón lo captura un receptor a 30 yardas, a una altura de 4 pies. El pase se lanza con un ángulo de 35 grados con la horizontal. Inciso A. Determina la rapidez del balón de fútbol al ser lanzado. Inciso B. Encuentre la altura máxima del balón de fútbol. Inciso C. Calcule el tiempo que el receptor tiene para alcanzar la posición apropiada después de que el mariscal de campo lanza el balón de fútbol. Muy bien, para poder comenzar con este problema, lo que tenemos que hacer es un esquema con toda la información que tenemos y después vaciar esa información en nuestras fórmulas. Entonces, como ustedes pueden ver, el problema dice que tenemos, vamos a suponer que este es el campo, ¿sí? Y a una altura, ya que aquí lo menciona, aquí lo tienen ustedes, a una altura de 7 pies es lanzado el balón. El balón va a tener una trayectoria parabólica, ¿de acuerdo? Y el receptor lo va a tomar más o menos a esta altura, que es más bajo que esto, ¿de acuerdo? Porque aquí tenemos que la altura a la que le alcanza el receptor es de 4 pies. Entonces tenemos diferentes alturas. Aquí justamente al comenzar el lanzamiento tenemos un ángulo de ¿cuánto? De 35 grados. En un punto alcanzaremos la altura máxima y después comenzará a bajar. Más o menos justamente aquí, ¿sí? Suponiendo que tenemos una parabólica perfecta, igual podemos, aquí está un poquito como asimétrico, yo creo ahí ya está un poquito mejor. Justamente aquí tendrá los mismos 35 grados, pero justamente aquí, que es donde lo va el receptor a capturar, no son 35 grados, será diferente. Bueno, pero eso no importa, simplemente es para que tengamos un contexto. Otra de las cosas que nos dice es que el receptor captura el balón a 30 yardas, es decir, que la distancia que tenemos desde aquí hasta aquí son 30 yardas, ¿sí? Y no quiere decir que a las 15 yardas tengamos la altura máxima, porque si fuese así, entonces tendría que estar el receptor en este punto, pero está más para acá. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, esa es toda la información que nosotros tenemos. Como ustedes pueden ver, son los 7 pies, 30 yardas, que aquí las tenemos, los 35 grados y los 4 pies. Entonces ya tenemos toda esa información. Bueno, como ustedes pueden observar, tenemos pies y yardas, entonces tenemos que hacer una pequeña conversión. Recordemos que una yarda, ¿a cuántos pies equivale? Equivale a 3 pies. Por lo tanto, si son 30 yardas, quiere decir que estamos hablando de 90 pies. Debemos de tener todo en las mismas unidades de medida. ¿Ok? Entonces, por otro lado, también debemos de tener otro dato, que es la gravedad. La gravedad en este caso no es en metros sobre segundo, sino tiene que ser en pies sobre segundo al cuadrado, y en este caso sería 32 pies sobre segundo cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, esos datos son los que tenemos. Ahora, debemos de hacer lo siguiente. Vamos a tomar un punto de referencia.
un punto de referencia que es donde vamos a comenzar, y a partir de ahí haremos nuestro plano cartesiano. Fíjense bien, el punto de referencia que yo sugiero es este de aquí. ¿Por qué? Porque los 35 grados es un dato que a mí me va a ayudar cuando necesite utilizar esta fórmula, ya que es seno de teta coseno de teta. Teta se refiere al ángulo de lanzamiento. Entonces básicamente aquí yo voy a decir que este será mi eje X y por lo tanto este será mi eje Y. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes observan, mi punto de lanzamiento o mi altura inicial, de acuerdo, está a 0, porque es justamente en el origen. Y yo sé que está a 7 pies por encima del campo, pero esa lectura, en ese caso, sería, en vez de medir 7, va a medir menos 7, porque está del punto origen hacia abajo. Son cosas que debemos de considerar y tomar en cuenta más adelante. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora vamos a recordar, aunque aquí lo tengo, pero la voy a volver a escribir, esta fórmula, ¿sí? S de t, pero la voy a reescribir de esta manera, como un análisis. Vamos a ponerle aquí análisis en X, y por otro lado, es decir, a lo largo, y por otro lado vamos a hacer un análisis en Y, es decir, en lo vertical. Entonces lo que voy a hacer es que esta función vectorial la voy a convertir en dos funciones vectoriales, una exclusiva en X y otra en Y, para que sea un poco más claro cómo sería este asunto. La distancia en X con respecto al tiempo es igual a la velocidad inicial, ¿sí? No dice velocidad inicial en X, dice velocidad inicial por el coseno de teta por t, mientras que la posición con respecto al tiempo en Y sería la altura inicial más la velocidad inicial por el seno de teta por t menos 1/2 de la gravedad por t al cuadrado. Entonces, en vez de tenerlo como una función vectorial completa, lo voy a hacer, digamos, en partes, ¿sí? ¿Por qué? Ok, fíjense bien, vamos nosotros aquí, de acuerdo a esto, vamos a derivarlo. ¿Y qué vamos a obtener? Si yo lo derivo, lo que voy a obtener es la velocidad. Por ejemplo, aquí la velocidad en X con respecto al tiempo vendrá siendo igual a, entonces lo único que voy a derivar es t, la derivada de t es 1 por velocidad inicial coseno de teta, pues tendremos velocidad inicial coseno de teta, y aquí tendremos la velocidad pero en y esa será medida como, vamos a derivar t, h0 pues es una constante, es 0, la derivada de t es t por velocidad inicial por seno de teta, pues sería velocidad inicial por el seno de teta, y aquí multiplicaríamos 2 por menos 1/2, sería menos 1 por g por t, entonces sería menos la gravedad por el tiempo, ¿sí? Y para que este panorama sea un poco más grande, vamos a derivarlo de nuevo. Si ustedes observan, la velocidad, la derivada de la velocidad es la aceleración, y la aceleración en x es igual a 0, puesto que velocidad inicial y coseno de teta son constantes. ¿Y por qué es 0? Porque recuerden una cosa muy importante. Recuerden que en x la velocidad es constante, lo cual quiere decir que no tiene aceleración, por lo tanto es 0 y ahí está comprobado. Mientras aquí no, aquí sí es diferente, aquí sí existe una aceleración. La aceleración en y con respecto al tiempo será igual, como todo esto es constante, 0, y
si derivamos t es 1 por menos g, pues es menos g. Entonces quiere decir que ahí la aceleración es la gravedad. Entonces, por lo tanto, estamos hablando en un análisis Y básicamente de una caída libre. ¿De acuerdo? Y ya en conjunto, lo que se crea es un tiro parabólico. Bien. Ahora, este tipo de problemas, para poder contestarlo, no se hacen de forma directa, como que agarrar la fórmula y simplemente sustituir y tenemos un resultado. No, tenemos que hacer un análisis de ciertas cosas. Por ejemplo, vamos a preguntarnos qué datos tenemos. Si yo, por ejemplo, en el inciso A, vamos a recordar lo que dice inciso A, dice, determina la rapidez del balón de fútbol al ser lanzado. O sea, lo que me está pidiendo básicamente es, en el inciso A, es con qué velocidad, pero no en vector, sino en módulo, o sea, rapidez. Con qué rapidez fue lanzado el objeto. Y eso lo puedo sacar como B0. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué datos tengo yo para poder hacerlo? Bueno, lo que vamos a hacer aquí es, de acuerdo a los datos que yo tenga, entonces yo voy a crear una serie de ecuaciones, las cuales las voy a asociar, y de ahí quizá a través de la resolución de raíces de algún polinomio voy a sacar las respuestas. Por ejemplo, fíjense bien, vámonos con el análisis en X, ¿sí? ¿Qué tengo yo de análisis en X? Por ejemplo, en la posición, ¿de acuerdo? En la posición, fíjate bien, dice, la posición con respecto al tiempo es igual a la velocidad inicial por el coseno de teta por t. Si nos vamos nosotros aquí, a este punto, ¿qué posición es aquí? En este punto, esto valdría 0. La velocidad inicial tendría cierto valor, el ángulo tendría 35 grados y t valdría 0 porque justamente es el momento de lanzamiento. Entonces ahí no me sirve, pero tengo un dato adicional. El dato adicional es este, que son los 90 pies. De aquí puedo sacar una ecuación que me puede ayudar. Fíjate bien, por ejemplo, aquí tengo 90 pies, ¿sí? Entonces, lo que yo plantearía con esta ecuación, vamos a llamarla ecuación 1A, ¿sí? Con la ecuación 1A, puedo yo plantear la distancia, en este caso es de 90 pies. Equivale a la velocidad inicial por el coseno de un ángulo de lanzamiento de 35 grados por t. ¿De acuerdo? Y ahí yo ya tengo una ecuación. Aquí está. ¿Sí? Una ecuación determinada. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, vámonos nosotros con esta otra. Fíjate bien, cuando está a 90 pies de distancia, ¿a qué altura se encuentra la pelota o el balón? Para poder yo utilizar esta ecuación que voy a llamar 1b, que es esta, ¿sí? Vamos a ponerle aquí ecuación 1b. En el análisis en X yo tomé la distancia final, o sea, en este punto. En el análisis en Y tomaré la altura final. ¿De acuerdo? Porque eso sería la distancia en Y. Ahora mi pregunta es, ¿cuál es la altura final? Final del balón. No son 4 pies. Son menos 3 pies. ¿Por qué? Porque observa dónde está el eje de las X. Entonces si me voy con respecto a Y, esto no es 4, son 1, 2, 3 hacia abajo. Puesto que de aquí al campo son 7, pues entonces estos son 3. Entonces vamos a poner aquí menos 3 pies equivale a mi altura inicial. Ahora, ¿cuál es mi altura inicial en este punto? Si estoy en el origen, mi altura inicial es 0. Entonces básicamente este dato desaparece. Pero sería por
la velocidad inicial por el seno de un ángulo de 35 grados multiplicado por el tiempo, menos 1/2 de la gravedad. Ese dato sí lo tengo, que son 32, que son pies sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Por t cuadrada. ¿De acuerdo? Ahora, quiero que veamos una cosa muy importante aquí. Todos estos dos lo estamos haciendo con referencia al mismo punto, es decir, aquí. Todas estas dos cosas lo estamos haciendo de acuerdo a este análisis. Distancia final, altura final. Por lo tanto, el tiempo que hay aquí y el tiempo que hay acá es completamente el mismo. ¿De acuerdo? Entonces estamos hablando del mismo tiempo y por lo tanto vamos a estar hablando, pues la velocidad inicial y velocidad inicial será la misma. Entonces estamos hablando de lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Lo que debo de hacer sería hacer un despeje. ¿Qué quieres tú despejar? Bueno, el inciso A lo que me pide es la velocidad inicial. ¿De acuerdo? Entonces, puedo yo despejar la velocidad inicial, ¿sí? Y tenerlo con respecto al tiempo y sustituirlo en esta parte de aquí. Y tendré una ecuación donde la velocidad inicial desaparecerá, pero solamente tendré tiempo, pero de acuerdo a esta ecuación puedo sacar el tiempo con la cual la pelota tardó en llegar de aquí a acá y utilizar ese tiempo para sacar, por ejemplo, la velocidad. Por ejemplo aquí, en esta parte de aquí. ¿De acuerdo? Ok, vamos a hacerlo. Sería más fácil porque si despejamos t, tendríamos que ponerlo aquí y luego acá. Bueno, básicamente sería lo mismo, pero vamos a despejar B0 y te va a quedar así. 90 sobre el coseno de 35 grados por el tiempo es igual a la velocidad inicial. Entonces, esta velocidad inicial va a ser sustituida aquí, ¿de acuerdo? En esta parte. Y lo que yo obtendré entonces, vamos a ponerle aquí, por lo tanto, lo que voy a obtener sería a partir de aquí, menos 3 es igual a la velocidad inicial, que son 90 sobre el coseno de 35 grados por t por el seno de 35 grados por t menos 1/2, perdón, bueno, aquí si son 1/2 de 32, pues ya vamos a ponerle 16 t cuadrada, está más sencillo, ¿de acuerdo? Fíjate bien lo que va a pasar aquí, este tiempo se cancela con este tiempo, se reduce. Seno sobre coseno, ¿a qué equivale? A tangente. Entonces me queda menos 3, perdón, en este caso sería, bueno, sí, vamos a ponerle menos 3 igual a, nos queda 90, ¿sí? Seno sobre coseno, tangente de 35 grados, eso es válido porque es el mismo argumento, ya no tengo t, menos 16 t cuadrada. Entonces aquí vamos a despejar, fíjate bien, vamos a despejar y nos quedaría menos 3 menos, este lo pasamos para acá en negativo, menos 90 de la tangente de 35 grados, ¿sí? Equivale a esto, pero el 16 que multiplica divide, entonces le ponemos sobre menos 16 y aquí sería igual a t cuadrada. Y para sacar el valor, entonces lo que debo de hacer es sacar raíz y sacar raíz. Por lo tanto, ¿qué es lo que estoy obteniendo? Estoy obteniendo el tiempo, pero ¿el tiempo de qué? Es el tiempo que tardó el balón en llegar de aquí a este punto que analicé. ¿De acuerdo? Entonces vamos a encontrar nuestro valor. Vamos a aquí usar nuestra calculadora y vamos a tener, en este caso sería la raíz de menos 3 menos 90 por la tangente. En este caso, si hay que asegurarnos,
¿sí? De que esté en grados, porque en este caso no está en radianes, ¿de acuerdo? Entonces asegurémonos de que esté en grados. Vamos a arreglar un poquito la imagen. Ahí está. Menos 3, perdón, aquí. Vamos a poner raíz de menos 3 menos 90 de la tangente de 35 grados. En este caso hay que asegurarnos de que esté en grados, no esté en radianes. Sobre menos 16. ¿De acuerdo? Menos 3 menos 90 tangente 35 sobre menos 16. ¿Y qué nos va a dar? Nos va a dar 2.03129 segundos. Este es el tiempo que tardó la pelota desde el lanzamiento hasta que fue interceptado, ¿sí? Ese dato nos va a servir. Vamos a guardar ese dato. Vamos a ponerle aquí guardado en A. Bien. Entonces, pues eso no contesta mi primer pregunta, pero a ver, vamos a recordar algo aquí. Dice, el inciso B encuentra la altura máxima. No me lo va a responder, pero el inciso C dice, calcula el tiempo que el receptor tiene para alcanzar la posición apropiada después de que el mariscal de campo lanza el balón de fútbol. O sea, me está preguntando que en cuánto tiempo tuvo el receptor en llegar al punto final. Pues es el mismo tiempo que tuvo la pelota en llegar al punto final, el balón. Entonces, por lo tanto, ya tengo esta respuesta. El tiempo es igual a 2.03 segundos aproximadamente. Y ya tenemos una respuesta, ¿sí? Que nos va a servir para sacar la respuesta del primero. ¿Cuál es la respuesta del primero? Para poder contestar nuestro inciso A necesitamos la velocidad inicial. Aquí ya está despejada. La velocidad inicial se puede calcular como 90 sobre el coseno de 35 por t, pero t de lo que acabamos de calcular, o sea, es decir, el tiempo que tardó en llegar al final. Entonces, vamos a poner aquí inciso B. Esto era para el inciso A. De hecho, fue para el inciso C, perdón. Este es para el inciso A, esto fue para el inciso C, ¿de acuerdo? Y en este caso sería la velocidad inicial es igual a 90 sobre el coseno de 35 grados multiplicado por el tiempo, que en este caso yo lo tengo guardado como A, ¿sí? Por el tiempo A en el cual se recorrieron los 90 pies. Entonces quiere decir que la velocidad inicial, nos vamos aquí otra vez a la calculadora, es 90 entre el coseno de 35 multiplicado por A. Vamos a sacar esto del argumento por A. Ahí está, ¿sí? Y esto resulta que es igual a una velocidad de 54.08 pies sobre segundo, ¿sí? Este es mi siguiente resultado. Ese es el resultado del inciso A. Y nos vamos aquí y lo vamos a poner 54.08 pies sobre segundo. Y también vamos a guardar ese dato. Este dato será guardado como B. Ahí está, ¿sí? Guardado como B. Y ya tenemos nuestro inciso A e inciso C. Ahora lo único que falta, vamos aquí a separar nuestro inciso B. Y nuestro inciso B, ¿qué nos está preguntando? Encuentra la altura máxima del balón de fútbol. Entonces necesitamos buscar este punto, ¿sí? Este punto de aquí a aquí, ¿de acuerdo? Ok. Ahora, ¿qué condiciones tenemos nosotros ahí? La condición que yo sé es que la velocidad en Y es igual a 0. Acuérdense ustedes
que nuestra velocidad en y va decreciendo, llega a 0 y empieza a aumentar de nuevo por el efecto de la gravedad, ya que es una caída libre. Entonces voy a utilizar esta ecuación que está aquí, donde dice velocidad en t. Fíjate bien, no voy a calcular directamente la altura. Lo que voy a calcular, porque ya tengo la velocidad inicial, yo ya sé que la velocidad en ese punto es 0, yo ya sé que el ángulo, sé la gravedad, pero lo que voy a calcular es el tiempo que tarda en llegar el balón de aquí a aquí. Si alcanzo ese tiempo, entonces puedo calcular la distancia, es decir, la altura. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer ese cálculo. Sería aquí, para el inciso B, sería la velocidad, pues ya sabemos que es 0. Y esto es igual a la velocidad inicial, que sabemos que es b, ¿sí? Por el seno de 35 grados menos la gravedad, que son 32, multiplicado por el tiempo. Si yo despejo esto, me va a quedar como menos b por el seno de 35 grados sobre menos 32 igual a t. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, ¿cuánto equivale t? T va a equivaler a, en este caso sería b por el seno de 35 dividido entre 32. ¿De acuerdo? Menos entre menos te da más. Y esto es igual a 0.9694. 0.9694 segundos. Es un dato importante que voy a guardar como C. ¿De acuerdo? Vamos a guardarlo. Y le ponemos aquí C. Ahí está. Entonces en 96 segundos, 96-94 segundos, el balón recorre desde aquí hasta aquí. Hace esto, ¿sí? Ahora la pregunta sería, ¿y qué altura hay justamente a los 94.96? Bueno, entonces utilizamos esta ecuación. Pregúntate la altura cuando se tiene ese tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ponerle aquí. La altura de .9694 equivale a, eso hablamos en y, ¿verdad? Por eso es SY, equivale a H0, como pusimos el punto de origen aquí, pues H0 es 0, más la velocidad inicial, ya la conozco, es esta, sería B por el seno del ángulo que es 35 grados por T, que sería el tiempo que tardó en llegar, o mejor dicho, el tiempo de la altura máxima, y este pues sería, en este caso que es el valor de C, es el tiempo que estamos manejando, menos un medio de 32 por T de nuevo por C cuadrado, ¿sí? Entonces me va a dar básicamente ese dato. Fíjate bien aquí, vamos a tener, sería B por el seno de 35 multiplicado por C menos un medio por 32 es 16, C cuadrada, que sería T cuadrada, entonces sería C cuadrada, y ahí está, y nos va a dar 15, vamos a ponerle aquí 15 punto, perdón, una disculpa, 15.0387 pies. Entonces decimos, bueno, ya tenemos esa respuesta, pero no, esa no es la respuesta. Esa altura que me está dando es esta. Pero con respecto a quién, a mi plano cartesiano que hice, todavía falta que le agreguemos los 7 pies, porque acuérdense que aquí este es el campo, ¿sí? Entonces a esos 15.0387 vamos a sumarle los 7 pies de altura y tenemos que nuestro resultado son
22.038 pies. Y este sería mi resultado de la altura. Y ya tenemos, como ustedes pueden ver, inciso A, B y C. Entonces, que quede muy claro que en este tipo de problemas no tiene que ser directo. Tú tienes, a través de los datos que haya y a través de cómo tú planteas tu plano cartesiano, tienes tú que deducir las fórmulas o las ecuaciones para poder obtener los resultados que necesitas. Y tienes que hacer también algunas combinaciones entre una ecuación, un análisis en X y un análisis en Y para sacar ecuaciones alternas. ¿Sí? Y este fue el ejemplo de tiro parabólico o movimiento de proyectiles.